La escuela moderna se construyó con el objetivo de formar sujetos normalizados, útiles al Estado y a las instituciones. Durante siglos, la diferencia fue concebida como déficit y la discapacidad como anomalía a corregir, consolidando el modelo médico. La segunda mitad del siglo XX abrió paso al modelo social, que desplazó el foco hacia las barreras sociales y la necesidad de remover obstáculos. En las dos últimas décadas se ha propuesto el modelo de la diversidad funcional, que reivindica la diferencia como parte constitutiva de la humanidad y no como algo a superar. Paralelamente, el movimiento por la neurodiversidad ha cuestionado la visión patologizante de las condiciones neurológicas, proponiendo el reconocimiento de las neurodiversidades como formas válidas de existir y aprender. La praxis educativa enfrenta un desafío doble. Por un lado, evitar la reproducción acrítica de discursos normalizadores y, por otro, construir pedagogías capaces de reconocer múltiples trayectorias y nuevas ecologías del aprendizaje. Exploraremos los fundamentos teóricos y prácticos en este desafío, con énfasis en el rol de los mediadores pedagógicos como intelectuales críticos y en la prioridad política de un compromiso ético con la educación inclusiva. Si queremos desarrollar una praxis educativa, integrando la teoría y la práctica, nos implica una reflexión constante para transformar los contextos y los territorios. Usaremos neurodiversidades y diversidades funcionales en plural, para enfatizar que cada experiencia es única y que los fenómenos que estudiamos no se reducen a un único modelo o categoría estándar. Comenzando por el principio, nos preguntamos, ¿por qué se inventa la escuela? La escuela se crea para enseñar la escritura burocrática. ¿Por qué se inventa la escritura? La escritura surge como una herramienta para solucionar la necesidad de organización burocrática. La burocracia, aproximadamente 3.500 años antes de Cristo. La escritura, aproximadamente 3.200 años antes de Cristo. La escuela, aproximadamente 2.500 años antes de Cristo, en Uruk y Nippur, y la historia, como narrativa del pasado, aproximadamente entre los años 2100 al 1800 antes de Cristo. Nacieron juntas al servicio del Estado, de la religión organizada y del control de la población, debido a la necesidad de organizar sociedades complejas y como herramientas del poder. En las civilizaciones antiguas, la escuela formaba escribas, sacerdotes y o burócratas, enseñaba a memorizar, copiar y obedecer. Estaba al servicio del Estado y o la religión, no era accesible para todos, era elitista y funcional. Con los griegos clásicos, aproximadamente en el siglo V a.C., aparece algo nuevo. La escuela se convierte en un lugar para pensar críticamente, hacer preguntas abiertas y buscar el conocimiento por el conocimiento mismo. Aparece por primera vez en las culturas occidentales la idea de la escuela como espacio creativo y reflexivo, pero no era para todos, asistían hombres libres y en su mayoría de clases altas. Fue un momento fundacional para la idea moderna de escuela como espacio de pensamiento, aunque aún muy excluyente. Un palimpsesto es un manuscrito o documento antiguo en el que una escritura fue raspada o borrada para dar lugar a una nueva escritura encima, conservando las huellas de la anterior. Podemos comparar así a los grandes paradigmas en la educación occidental con un palimpsesto educativo, en donde se contraponen y se critican al mismo tiempo. Podríamos organizar estos grandes paradigmas occidentales en la educación como burocracia, aproximadamente de los años 3500 al 2500 a.C., la educación como filosofía, desde la mitad del siglo IV a.C. y el siglo V a.C., la educación como religión, entre los siglos V al XV, la educación como enciclopedia, desde mediados del siglo XVII hasta principios del siglo XIX, la educación como fábrica, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, y la educación como derecho universal a partir del siglo XX. Coexistiendo a la vez, dependiendo de la región y la época con otros paradigmas occidentales, como por ejemplo, la educación romana, el humanismo renacentista, la educación como experimento socialista comunitario, la educación como herramienta de construcción nacional, el paradigma reformista protestante y el paradigma tecnocrático positivista.
entre otros, así como con paradigmas no occidentales, por ejemplo, la educación como transmisión oral y comunitaria, la educación como diálogo espiritual, la educación como resistencia y memoria, la educación como armonía cósmica, la educación como maestría artesanal y la educación como equilibrio, cuerpo y mente, entre otros. La educación como derecho universal es un paradigma distinto, que critica a los paradigmas anteriores y busca trascenderlos. Sin embargo, estos paradigmas educativos no son etapas lineales ni exclusivas, sino capas superpuestas que conviven y se cruzan en función del contexto histórico, social, económico y de clase. Estos modelos conviven hoy en las aulas. Académicamente, el paradigma de la educación universal como derecho surge del clásico fundacional Didáctica Magna de Comenius, donde se introduce el concepto de panesofía, como enseñar todo a todos. Si bien Comenius ya se considera bien superado, se hace una pregunta que todavía el día de hoy es válida y a la que no tenemos una respuesta clara ni universal. ¿Cómo hacer que todas las personas aprendan todo, de manera fácil, agradable y eficaz? Comenius responde su propia pregunta con la metáfora del horno, donde la escuela es un taller en el que el maestro es un artesano que moldea al estudiante. Foucault dedujo que el individuo es cuidadosamente fabricado en el orden social por fuerzas y cuerpos. Si analizamos la metáfora del horno de Comenius desde la perspectiva de Foucault, entonces al taller, que es la escuela, de la fábrica, que es el orden social, llegan los estudiantes en su forma previa. Son barro, aguados, amorfos, flexibles, diversos, a ser moldeados, formados por el poder del moldeador, formador, quien es el docente y maestro usando sus herramientas, control y obediencia, a su imagen y semejanza, copiando un modelo normativo social de lo que está bien ser, entrando en el molde del moldeador para tomar la forma del formador, horneada, seca, rígida, frágil, inmutable, serial, normalizada y normalizadora, que es la única forma correcta de ser en el orden social. Este sistema ajusta, borra y excluye todo lo que no adopta la forma del molde. ¿Por qué es importante cambiar de perspectiva? De Sousa Santos propone la idea de una nueva ecología de saberes como alternativa al monopolio del conocimiento científico occidental moderno. En este sentido, la pedagogía no puede limitarse a transmitir el conocimiento hegemónico, sino que debe abrir espacios para la coexistencia, la traducción y el reconocimiento recíproco entre diferentes formas de producir sentido. Podemos entonces pensar en la metáfora del brote, en la que el estudiante es una semilla, que el facilitador, mediador pedagógico, cuida y le permite que brote como le nazca, siendo un acompañante en los procesos de descubrimiento, exploración y afirmación del ser. El mediador no es la tierra, la lluvia, ni el abono. Su rol es procurar espacios donde las personas puedan encontrarse con lo que ya son y con lo que aún no sabían, que se descubran en relación con el mundo, con los otros y consigo mismos, desde el derecho a ser. El horno cuece para homogeneizar. El brote rompe el molde en el que nace, quiebra el concreto y desborda la maceta. Somos mediadores en las trayectorias individuales, interviniendo estratégicamente para abrir posibilidades, remover obstáculos y sostener procesos que aún no han podido caminar solos. En lugar de hornear cerebros en serie, cultivemos trayectorias orgánicas en un equilibrio entre la autonomía y el cuidado. Todo este marco de referencia, ¿qué tiene que ver con las neurodiversidades y las diversidades funcionales? Revisando el concepto de educación inclusiva de Cheita, la educación inclusiva resalta el derecho del alumnado a que se permita su presencia, estar, participación, sentirse reconocido, formar parte de un grupo, ser escuchado y considerado, y aprendizaje, desarrollar el máximo de sus competencias y autodeterminación, con independencia de sus condiciones personales o sociales, así como el deber desde todos los niveles del sistema educativo, y de la mano de todos los y las profesionales que los conforman, de reducir todas las formas de exclusión, marginación, menosprecio y fracaso escolar presentes en él. En nuestro país, desde el año 2011, existe una Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,
que ha sido reformada constantemente para intentar alcanzar los estándares legales mundiales vigentes. Esta ley habla sobre propiciar la integración de las personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular y define los conceptos que legalmente en México delimitan la discapacidad. Comúnmente es dicho en los pasillos que el concepto de inclusión es abstracto y que por lo tanto cada quien lo entiende a su manera. Sin embargo, si analizamos su antónimo, la discriminación, podemos leer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1, que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, quedando más claro todo lo que implica y abarca la inclusión. Así como el aspecto democrático de la educación en México ha sido subrayado una y otra vez en el artículo 3, posteriormente en la Ley General de Educación desde 1992, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes desde el 2014 y actualmente la nueva Escuela Mexicana, a partir del Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria publicado en 2022, reconoce a la inclusión como uno de sus ejes articuladores del currículo de la educación básica. Entendemos entonces que en México legalmente la discapacidad es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Describiendo además en la misma ley los conceptos de discapacidad física, discapacidad mental, discapacidad intelectual, discapacidad sensorial y comunidad de sordos, entre otros. Entonces, ¿dónde están las barreras? De acuerdo a Echeita, las barreras son todos aquellos factores de diferente naturaleza que en interacción con las características y condiciones sociales del alumnado impiden articular con equidad su presencia, participación, juego y aprendizaje. Si lo entendemos a partir de la herramienta que es la interseccionalidad, la cual es un enfoque metodológico, teórico y empírico, que permite comprender las identidades sociales de forma compleja, interconectada e influenciadas externamente por diversos factores sociales. Todos nos vemos atravesados tanto por privilegios como por opresiones, siendo una de las menos señaladas, la discapacidad. Estos conceptos tan complejos se entienden como modas académicas cuando no los comprendemos a fondo, lo que sucede cuando cambiamos el habla, pero no la lógica. Romagnac y Lobato señalan que las palabras o términos llevan asociados ideas y conceptos, y que estos representan valores culturalmente aceptados, del objeto o ser nombrado. Si queremos cambiar ideas o valores no tendremos más remedio que cambiar las palabras que los soportan y les dan vida. Actualmente conviven 3 modelos que explican cómo entendemos la discapacidad: el modelo médico, el modelo social y el modelo de la diversidad. El modelo médico o biomédico entiende a la discapacidad como un problema individual que reside en la persona, por lo que se enfoca en corregir a la discapacidad. El modelo social entiende que la discapacidad surge de la interacción entre la persona y un entorno que no está adaptado, y su enfoque busca cambiar a la sociedad y el entorno para eliminar las barreras. El modelo de la diversidad funcional se centra en la diversidad humana, como algo positivo y legítimo, no como déficit, pero tampoco como barrera social, reconociendo a la diversidad funcional como parte de la riqueza social, promoviendo autonomía, participación y derechos. Los intentos de trasladar todo o parte del problema a la sociedad no han tenido ningún éxito porque, en el fondo, la sociedad sigue pensando y creyendo que gran parte del problema está en el sujeto con funcionalidad diversa. Romagnac y Lobato señalan que, en general, las propias mujeres y hombres con funcionalidad diversa prefieren los términos que designan directamente su deficiencia, tales como sordo, ciego, autista, comunidades sordas, porque constatan una realidad de su propia vida y muchos de ellos no le ven el valor negativo. Si bien
Las barreras surgen de la interacción entre las personas y los entornos sociales. El modelo social, al centrarse en dichas barreras, termina dejando de lado a las propias personas. Nada sobre nosotros sin nosotros. Fue el lema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el año 2004. Y un gran ejemplo de su impulso es el paradigma de la neurodiversidad, el cual surge de las comunidades autistas y del movimiento de la neurodiversidad. El movimiento de la neurodiversidad es un movimiento sociopolítico que aboga por los derechos de las personas neurodivergentes, valorando el espectro completo de sus diferencias y sus derechos a la inclusión y la autonomía. En esencia, la neurodiversidad se refiere a la variación en el funcionamiento neurocognitivo. El movimiento ve el autismo no como una colección de déficits o síntomas a curar, sino como una diferencia natural y una identidad humana, buscando la aceptación social en lugar de la normalización. El movimiento de la neurodiversidad ha venido empujando sobre todo desde los países anglosajones. A la par en España, el concepto de diversidad funcional es acuñado por el movimiento de vida independiente, desde una perspectiva política y de derechos, para señalar que lo que les configura como colectivo nada tiene que ver con cuestiones relativas a la capacidad, siendo el problema real la discriminación. En vez de centrarse en el déficit, plantean que la diversidad en la funcionalidad humana es tan legítima como cualquier otra diferencia. Este término considera la diferencia de las personas y la falta de respeto de las mayorías, que en sus procesos constructivos sociales y de entorno no tiene en cuenta esa diversidad funcional, entendiendo a lo normal como una ficción estadística de carácter meramente instrumental. Desde el nivel de educación superior, una estrategia pedagógica para democratizar el acceso al conocimiento y garantizar trayectorias significativas y diversas es la personalización del aprendizaje, como la describe Cole. La personalización del aprendizaje significa reconocer que todas las personas aprenden de forma distinta, en función de su historia, contextos, intereses y modos de estar en el mundo. Como todo nuevo paradigma, la primer crítica a la que se enfrenta será que las personas que se lo inventaron se pusieron creativas sin aportar nada. Si visualizamos en el centro al campo del conocimiento científico, el contorno que lo delimita es el paradigma, entendido como el marco conceptual, teórico y metodológico que contiene, y a la vez restringe, lo que se considera ciencia en un momento histórico determinado. El paradigma no es fijo, sino que se mueve, se deforma y cambia. Es la frontera del conocimiento científico, que se expande o contrae según las teorías dominantes. El paradigma entra en crisis cuando los datos ya no encajan y la ciencia empieza a temblar. Y sucede la revolución científica, cuando lo que antes estaba afuera, lo impensable, lo herético, entra y redefine lo que se considera ciencia. La ciencia se transforma, redefine sus fronteras y establece un nuevo marco explicativo, un cambio de paradigma en el sentido kuhniano. En el caso de la personalización del aprendizaje, podemos entenderla no como una nueva estrategia pedagógica, sino como una capa de profundidad en los enfoques para democratizar el acceso al conocimiento y garantizar trayectorias significativas y diversas. Estas capas serían individualización, diferenciación, diversificación, inclusión y personalización, donde la personalización parte desde la propia perspectiva del aprendiz y no desde una perspectiva externa, como por ejemplo la del docente o de las autoridades educativas. Cole idea la personalización como la diversificación de las oportunidades, experiencias y recursos de aprendizaje en función de las necesidades e intereses de los aprendices. Personalizar el aprendizaje implica dar voz a los aprendices y ofrecerles las posibilidades de elección sobre lo que aprenden, cuándo lo aprenden y o cómo lo aprenden. El resultado de la personalización del aprendizaje no es un aprendizaje personalizado, sino un aprendizaje al que el aprendiz puede dar un sentido personal. De acuerdo a Cole, no siempre, ni en todo momento y circunstancia es fácil, posible e incluso deseable que el aprendiz asuma la plena dirección y conducción de todos los aspectos implicados en su proceso de aprendizaje. Personalizar no significa renunciar a nuestro rol docente, al contrario,
Parte del acto pedagógico consiste en hacer responsables a los aprendientes de sus propios procesos de aprendizaje, reconociendo que necesitan acompañamiento, mediación, momentos de guía y de reconstrucción de significados. En lugar de hornear cerebros en serie, cultivemos trayectorias orgánicas en un equilibrio entre autonomía y cuidado. La transición del modelo médico al modelo social y más recientemente al modelo de la diversidad funcional refleja un cambio de paradigma, de la corrección del déficit al reconocimiento de la diferencia. La praxis educativa no puede reducirse a la transmisión de contenidos, debe configurarse como un espacio de mediación ética y política que promueva la dignidad, la justicia social y la participación plena. La personalización del aprendizaje exige equilibrar autonomía y acompañamiento docente, reconociendo que ningún estudiante aprende en aislamiento. Asumir las neurodiversidades y diversidades funcionales como riqueza pedagógica implica cuestionar a la escuela como sistema, un espacio donde cada aprendiz pueda florecer en su singularidad y en comunidad. En última instancia, se trata de pasar de la inclusión como discurso a la inclusión como praxis, un compromiso político y afectivo con la diversidad humana en todas sus formas. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruo insecto. Ese monstruo, a veces, es la depresión. Otras, la enfermedad, la discapacidad, un accidente, el duelo, el cansancio, la vida misma que se vuelve demasiado pesada. Todos los días alguien amanece como Gregorio Samsa, y mañana podríamos ser nosotros.